La figura de la Madre Teresa de Calcuta es una de las más icónicas del siglo XX. Para muchos es el símbolo más puro de la caridad, la humildad y el servicio al prójimo. Canonizada por la Iglesia Católica y admirada por líderes mundiales, esta diminuta mujer de origen albanés dejó una huella profunda en la conciencia global. Sin embargo, más allá de los retratos idealizados y los altares en su nombre, existe una historia más compleja, rica en matices, y en ocasiones envuelta en controversia. Su vida, marcada por el sacrificio y la devoción, también ha sido blanco de duras críticas, acusaciones de mala gestión, cuestionamientos éticos y debates sobre la verdadera naturaleza de su fe. Esta dualidad convierte su historia en una de las más fascinantes del mundo contemporáneo. Una mezcla de devoción religiosa, obra humanitaria masiva y cuestionamientos filosóficos y morales. Este relato no busca condenar ni exaltar, sino comprender. Explorar los múltiples rostros de una mujer que dedicó su existencia a los más pobres entre los pobres, mientras generaba admiración, dudas y debates en igual medida. A lo largo de los siguientes párrafos desentrañaremos el origen de su vocación, sus milagros atribuidos, su relación con el poder político, las condiciones de sus misiones y las múltiples voces, a favor y en contra, que han definido su legado. En este viaje nos enfrentaremos al dilema esencial. ¿Fue la Madre Teresa una santa incorruptible o un ícono construido sobre una imagen cuidadosamente diseñada? 1. Infancia y llamado espiritual. Agnes Goncharov-Haxiu nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, una ciudad que en aquel momento formaba parte del Imperio Otomano y que hoy pertenece a Macedonia del Norte. Provenía de una familia católica albanesa profundamente devota, en un entorno donde convivían diversas etnias y religiones. Su padre, Nikola Bohaksiu, era un exitoso empresario y político local, mientras que su madre, Drana Fil, era una mujer piadosa y solidaria que influiría profundamente en la espiritualidad de Agnes. La vida de la familia cambió drásticamente cuando Nikola murió repentinamente, dejando a Dranafile sola al frente del hogar. Esta pérdida marcó a la joven Agnes, quien desde temprana edad sintió una fuerte inclinación hacia la fe y el servicio a los demás. A los 12 años ya hablaba de convertirse en misionera, inspirada por los relatos de jesuitas que predicaban en la India. Su vocación se fortaleció al participar activamente en actividades religiosas y comunitarias de su parroquia. A los 18 años tomó la decisión definitiva. Ingresaría a la Orden de las Hermanas de Loreto y dejaría su hogar, familia y país para siempre. En 1928 partió hacia Irlanda para formarse como religiosa antes de ser enviada a la India. Ese viaje marcaría el inicio de una vida extraordinaria, movida por la fe, el sacrificio y un compromiso radical con los pobres. 2. Llegada a la India y primeros años como monja. En 1929, Agnes llegó a la India, específicamente a Calcuta, una ciudad abarrotada, vibrante y sumida en una profunda pobreza donde la desigualdad social era extrema. Allí adoptó oficialmente el nombre de Teresa, en honor a Santa Teresa de Lisieux, la patrona de los misioneros. Ingresó como novicia en el convento de las Hermanas de Loreto y comenzó a enseñar en una escuela para niñas de familias pobres, llamada St. Mary's School. Durante casi 2 décadas vivió en relativo anonimato, dedicada a la enseñanza, la oración y la vida conventual. Sin embargo, al salir del convento para realizar tareas comunitarias, Teresa se enfrentó con una realidad brutal. Miles de personas morían en las calles por enfermedades, desnutrición y abandono. Esa realidad no la dejó indiferente. Poco a poco, comenzó a sentir una inquietud espiritual profunda, lo que ella describió como la llamada dentro de la llamada. Según sus propias palabras, Cristo le pedía salir del convento y vivir entre los pobres, sirviéndolos directamente. Este llamado ocurrió durante un viaje en tren en 1946 y marcaría un punto de inflexión en su vida. Desde entonces, su misión ya no sería solo educar, sino sumergirse en el dolor ajeno y aliviarlo con sus propias manos. Así empezó a germinar la idea de lo que más adelante serían las Misioneras de la Caridad, una congregación que transformaría su figura en leyenda. 3. Fundación de las Misioneras de la Caridad. En 1950, después de varios años de lucha por conseguir el permiso oficial del Vaticano, Teresa fundó oficialmente la Congregación de las Misioneras de la Caridad, con un propósito claro: servir a los más pobres entre los pobres. Inició su obra con solo una docena de mujeres, muchas de ellas exalumnas de la escuela donde había enseñado. Su base estaba en un modesto edificio en Calcuta, donde ofrecían refugio, comida y cuidados básicos a moribundos, leprosos, huérfanos y abandonados.
A diferencia de muchas órdenes religiosas tradicionales, las misioneras llevaban un estilo de vida extremadamente austero. Vestían un sencillo sari blanco con borde azul, caminaban descalzas y renunciaban a casi todas las comodidades materiales. Esta radicalidad atrajo atención rápidamente. Su labor resonó profundamente en una sociedad marcada por el sistema de castas, donde muchos de los marginados eran ignorados por completo. Madre Teresa no solo les ofrecía asistencia material, sino también dignidad, acompañándolos en la muerte cuando nadie más lo hacía. Su lema, hacer cosas pequeñas con gran amor, comenzaba a viralizarse mucho antes de que existieran las redes sociales. La congregación creció con rapidez, abriendo casas en otras ciudades de India y más adelante en distintos países. Su carisma, su compromiso visible y su discurso centrado en el amor y el sacrificio personal empezaron a convertirla en un ícono de la compasión mundial, pero también comenzaron a generar interrogantes sobre los métodos y la transparencia de su organización. 4. Expansión internacional y reconocimiento mediático. Durante la década de 1960, la figura de la Madre Teresa comenzó a cobrar una visibilidad mundial. Su trabajo en Calcuta llamó la atención de periodistas, fotógrafos y documentalistas que quedaron impactados por la crudeza del sufrimiento que presenciaban y la ternura con la que esta pequeña mujer de voz suave lo enfrentaba. Uno de los momentos más determinantes fue en 1969, cuando el periodista británico Malcolm Muggeridge lanzó un documental titulado Algo hermoso para Dios, que mostró al mundo el rostro real de la pobreza en India y la labor de Teresa como faro de esperanza. A partir de ese momento comenzaron a llegar donaciones, reconocimientos y voluntarios de todo el mundo. La congregación creció a pasos agigantados, con casas abiertas en África, América Latina y Europa del Este. Líderes políticos y religiosos, incluyendo papas y presidentes, la recibieron como símbolo viviente del amor cristiano. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz, y durante la ceremonia se negó a asistir al banquete tradicional, pidiendo que el dinero se usara para alimentar a los pobres. Su imagen como la santa de los pobres se consolidó en el imaginario popular. Sin embargo, con la fama también llegaron los cuestionamientos. Algunos comenzaron a preguntarse si detrás de la humildad se escondía una estructura más compleja y si todos los recursos estaban siendo realmente utilizados en beneficio de los necesitados. A pesar de esto, su influencia creció sin freno y su congregación ya contaba con miles de hermanas en más de 100 países. 5. La teología del sufrimiento. Uno de los aspectos más polémicos del pensamiento y acción de la Madre Teresa fue su postura sobre el dolor. Para ella, el sufrimiento humano tenía un valor redentor. Era una forma de acercarse a Cristo crucificado. Esta visión profundamente católica influía directamente en la forma en que trataba a los enfermos y moribundos en sus centros. Aunque les brindaba cuidados básicos, muchos críticos señalaron que las condiciones eran mínimas, que faltaban analgésicos y atención médica adecuada, y que se privilegiaba el consuelo espiritual sobre el alivio físico. Algunos testimonios de voluntarios extranjeros y exmiembros de su orden describieron clínicas mal equipadas, agujas reutilizadas y una actitud pasiva ante el dolor evitable. En lugar de buscar curar, afirmaban, la prioridad era acompañar a los moribundos hasta el final. Este enfoque generó serias críticas desde sectores médicos, éticos y laicos que veían en ello una glorificación del sufrimiento innecesario. Sin embargo, Teresa defendía su postura con firmeza, asegurando que lo más importante era que esas personas no murieran solas ni sin amor. Para ella, la dignidad consistía en acompañar, sostener la mano de quien nadie más quería tocar y mostrar que Dios estaba presente incluso en la miseria más extrema. Su teología del dolor no era nueva en el cristianismo, pero su aplicación práctica en medio de la miseria más brutal encendió debates que aún hoy dividen a creyentes y críticos. La figura de la Madre Teresa de Calcuta es una de las más icónicas del siglo XX. Para muchos es el símbolo más puro de la caridad, la humildad y el servicio al prójimo. Canonizada por la Iglesia Católica y admirada por líderes mundiales, esta diminuta mujer de origen albanés dejó una huella profunda en la conciencia global. Sin embargo, más allá de los retratos idealizados y los altares en su nombre, existe una historia más compleja, rica en matices, y en ocasiones envuelta en controversia. Su vida, marcada por el sacrificio y la devoción, también ha sido blanco de duras críticas, acusaciones de mala gestión, cuestionamientos éticos y debates sobre la verdadera naturaleza de su fe. Esta dualidad convierte su historia en una de las más fascinantes del mundo contemporáneo. Una mezcla de devoción religiosa, obra humanitaria masiva y cuestionamientos filosóficos y morales.
Este relato no busca condenar ni exaltar, sino comprender. Explorar los múltiples rostros de una mujer que dedicó su existencia a los más pobres entre los pobres, mientras generaba admiración, dudas y debates en igual medida. A lo largo de los siguientes párrafos desentrañaremos el origen de su vocación, sus milagros atribuidos, su relación con el poder político, las condiciones de sus misiones y las múltiples voces, a favor y en contra, que han definido su legado. En este viaje nos enfrentaremos al dilema esencial. ¿Fue la Madre Teresa una santa incorruptible o un ícono construido sobre una imagen cuidadosamente diseñada? 1. Infancia y llamado espiritual. Agnes Gongsha-Bojakshiu nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, una ciudad que en aquel momento formaba parte del Imperio Otomano y que hoy pertenece a Macedonia del Norte. Provenía de una familia católica albanesa profundamente devota, en un entorno donde convivían diversas etnias y religiones. Su padre, Nikola Bojakshiu, era un exitoso empresario y político local, mientras que su madre, Drana Phil, era una mujer piadosa y solidaria que influiría profundamente en la espiritualidad de Agnes. La vida de la familia cambió drásticamente cuando Nikola murió repentinamente, dejando a Drana Phil sola al frente del hogar. Esta pérdida marcó a la joven Agnes, quien desde temprana edad sintió una fuerte inclinación hacia la fe y el servicio a los demás. A los 12 años ya hablaba de convertirse en misionera, inspirada por los relatos de jesuitas que predicaban en la India. Su vocación se fortaleció al participar activamente en actividades religiosas y comunitarias de su parroquia. A los 18 años tomó la decisión definitiva. Ingresaría a la Orden de las Hermanas de Loreto y dejaría su hogar, familia y país para siempre. En 1928 partió hacia Irlanda para formarse como religiosa antes de ser enviada a la India. Ese viaje marcaría el inicio de una vida extraordinaria, movida por la fe, el sacrificio y un compromiso radical con los pobres. 2. Llegada a la India y primeros años como monja. En 1929, Agnes llegó a la India, específicamente a Calcuta, una ciudad abarrotada, vibrante y sumida en una profunda pobreza donde la desigualdad social era extrema. Allí adoptó oficialmente el nombre de Teresa, en honor a Santa Teresa de Lisieux, la patrona de los misioneros. Ingresó como novicia en el convento de las Hermanas de Loreto y comenzó a enseñar en una escuela para niñas de familias pobres, llamada St. Mary's School. Durante casi 2 décadas vivió en relativo anonimato, dedicada a la enseñanza, la oración y la vida conventual. Sin embargo, al salir del convento para realizar tareas comunitarias, Teresa se enfrentó con una realidad brutal. Miles de personas morían en las calles por enfermedades, desnutrición y abandono. Esa realidad no la dejó indiferente. Poco a poco, comenzó a sentir una inquietud espiritual profunda, lo que ella describió como la llamada dentro de la llamada. Según sus propias palabras, Cristo le pedía salir del convento y vivir entre los pobres, sirviéndolos directamente. Este llamado ocurrió durante un viaje en tren en 1946 y marcaría un punto de inflexión en su vida. Desde entonces, su misión ya no sería solo educar, sino sumergirse en el dolor ajeno y aliviarlo con sus propias manos. Así empezó a germinar la idea de lo que más adelante serían las Misioneras de la Caridad, una congregación que transformaría su figura en leyenda. 3. Fundación de las Misioneras de la Caridad. En 1950, después de varios años de lucha por conseguir el permiso oficial del Vaticano, Teresa fundó oficialmente la Congregación de las Misioneras de la Caridad, con un propósito claro: servir a los más pobres entre los pobres. Inició su obra con solo una docena de mujeres, muchas de ellas exalumnas de la escuela donde había enseñado. Su base estaba en un modesto edificio en Calcuta, donde ofrecían refugio, comida y cuidados básicos a moribundos, leprosos, huérfanos y abandonados. A diferencia de muchas órdenes religiosas tradicionales, las misioneras llevaban un estilo de vida extremadamente austero. Vestían un sencillo sari blanco con borde azul, caminaban descalzas y renunciaban a casi todas las comodidades materiales. Esta radicalidad atrajo atención rápidamente. Su labor resonó profundamente en una sociedad marcada por el sistema de castas, donde muchos de los marginados eran ignorados por completo. Madre Teresa no solo les ofrecía asistencia material, sino también dignidad, acompañándolos en la muerte cuando nadie más lo hacía. Su lema, hacer cosas pequeñas con gran amor, comenzaba a viralizarse mucho antes de que existieran las redes sociales. La congregación creció con rapidez, abriendo casas en otras ciudades de India y más adelante en distintos países. Su carisma, su compromiso visible y su discurso centrado en el amor y el sacrificio personal empezaron a convertirla en un ícono de la compasión mundial.
pero también comenzaron a generar interrogantes sobre los métodos y la transparencia de su organización. 4. Expansión internacional y reconocimiento mediático. Durante la década de 1960, la figura de la Madre Teresa comenzó a cobrar una visibilidad mundial. Su trabajo en Calcuta llamó la atención de periodistas, fotógrafos y documentalistas que quedaron impactados por la crudeza del sufrimiento que presenciaban y la ternura con la que esta pequeña mujer de voz suave lo enfrentaba. Uno de los momentos más determinantes fue en 1969, cuando el periodista británico Malcolm Muggeridge lanzó un documental titulado Algo hermoso para Dios, que mostró al mundo el rostro real de la pobreza en India y la labor de Teresa como faro de esperanza. A partir de ese momento comenzaron a llegar donaciones, reconocimientos y voluntarios de todo el mundo. La congregación creció a pasos agigantados, con casas abiertas en África, América Latina y Europa del Este. Líderes políticos y religiosos, incluyendo papas y presidentes, la recibieron como símbolo viviente del amor cristiano. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz y durante la ceremonia se negó a asistir al banquete tradicional, pidiendo que el dinero se usara para alimentar a los pobres. Su imagen como la santa de los pobres se consolidó en el imaginario popular. Sin embargo, con la fama también llegaron los cuestionamientos. Algunos comenzaron a preguntarse si detrás de la humildad se escondía una estructura más compleja y si todos los recursos estaban siendo realmente utilizados en beneficio de los necesitados. A pesar de esto, su influencia creció sin freno y su congregación ya contaba con miles de hermanas en más de 100 países. 5. La teología del sufrimiento. Uno de los aspectos más polémicos del pensamiento y acción de la Madre Teresa fue su postura sobre el dolor. Para ella, el sufrimiento humano tenía un valor redentor. Era una forma de acercarse a Cristo crucificado. Esta visión profundamente católica influía directamente en la forma en que trataba a los enfermos y moribundos en sus centros. Aunque les brindaba cuidados básicos, muchos críticos señalaron que las condiciones eran mínimas, que faltaban analgésicos y atención médica adecuada, y que se privilegiaba el consuelo espiritual sobre el alivio físico. Algunos testimonios de voluntarios extranjeros y exmiembros de su orden describieron clínicas mal equipadas, agujas reutilizadas y una actitud pasiva ante el dolor evitable. En lugar de buscar curar, afirmaban, la prioridad era acompañar a los moribundos hasta el final. Este enfoque generó serias críticas desde sectores médicos, éticos y laicos que veían en ello una glorificación del sufrimiento innecesario. Sin embargo, Teresa defendía su postura con firmeza, asegurando que lo más importante era que esas personas no murieran solas ni sin amor. Para ella, la dignidad consistía en acompañar, sostener la mano de quien nadie más quería tocar y mostrar que Dios estaba presente incluso en la miseria más extrema. Su teología del dolor no era nueva en el cristianismo, pero su aplicación práctica en medio de la miseria más brutal encendió debates que aún hoy dividen a creyentes y críticos. La figura de la Madre Teresa de Calcuta es una de las más icónicas del siglo XX. Para muchos es el símbolo más puro de la caridad, la humildad y el servicio al prójimo. Canonizada por la Iglesia Católica y admirada por líderes mundiales, esta diminuta mujer de origen albanés dejó una huella profunda en la conciencia global. Sin embargo, más allá de los retratos idealizados y los altares en su nombre, existe una historia más compleja, rica en matices, y en ocasiones envuelta en controversia. Su vida, marcada por el sacrificio y la devoción, también ha sido blanco de duras críticas, acusaciones de mala gestión, cuestionamientos éticos y debates sobre la verdadera naturaleza de su fe. Esta dualidad convierte su historia en una de las más fascinantes del mundo contemporáneo. Una mezcla de devoción religiosa, obra humanitaria masiva y cuestionamientos filosóficos y morales. Este relato no busca condenar ni exaltar, sino comprender. Explorar los múltiples rostros de una mujer que dedicó su existencia a los más pobres entre los pobres, mientras generaba admiración, dudas y debates en igual medida. A lo largo de los siguientes párrafos desentrañaremos el origen de su vocación, sus milagros atribuidos, su relación con el poder político, las condiciones de sus misiones y las múltiples voces, a favor y en contra, que han definido su legado. En este viaje nos enfrentaremos al dilema esencial. ¿Fue la Madre Teresa una santa incorruptible o un ícono construido sobre una imagen cuidadosamente diseñada? 1. Infancia y llamado espiritual. Agnes Gongsha-Bojakshiu nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, una ciudad que en aquel momento formaba parte del Imperio Otomano y que hoy pertenece a Macedonia del Norte. Provenía de una familia católica albanesa profundamente devota, en un entorno donde convivían diversas etnias y religiones.
Su padre, Nicola Bojaxiu, era un exitoso empresario y político local, mientras que su madre, Drana Phil, era una mujer piadosa y solidaria que influiría profundamente en la espiritualidad de Agnes. La vida de la familia cambió drásticamente cuando Nicola murió repentinamente, dejando a Drana Phil sola al frente del hogar. Esta pérdida marcó a la joven Agnes, quien desde temprana edad sintió una fuerte inclinación hacia la fe y el servicio a los demás. A los 12 años ya hablaba de convertirse en misionera, inspirada por los relatos de jesuitas que predicaban en la India. Su vocación se fortaleció al participar activamente en actividades religiosas y comunitarias de su parroquia. A los 18 años tomó la decisión definitiva. Ingresaría a la Orden de las Hermanas de Loreto y dejaría su hogar, familia y país para siempre. En 1928 partió hacia Irlanda para formarse como religiosa antes de ser enviada a la India. Ese viaje marcaría el inicio de una vida extraordinaria, movida por la fe, el sacrificio y un compromiso radical con los pobres. 2. Llegada a la India y primeros años como monja. En 1929, Agnes llegó a la India, específicamente a Calcuta, una ciudad abarrotada, vibrante y sumida en una profunda pobreza donde la desigualdad social era extrema. Allí adoptó oficialmente el nombre de Teresa, en honor a Santa Teresa de Lisieux, la patrona de los misioneros. Ingresó como novicia en el convento de las Hermanas de Loreto y comenzó a enseñar en una escuela para niñas de familias pobres, llamada St. Mary's School. Durante casi 2 décadas vivió en relativo anonimato, dedicada a la enseñanza, la oración y la vida conventual. Sin embargo, al salir del convento para realizar tareas comunitarias, Teresa se enfrentó con una realidad brutal. Miles de personas morían en las calles por enfermedades, desnutrición y abandono. Esa realidad no la dejó indiferente. Poco a poco, comenzó a sentir una inquietud espiritual profunda, lo que ella describió como la llamada dentro de la llamada. Según sus propias palabras, Cristo le pedía salir del convento y vivir entre los pobres, sirviéndolos directamente. Este llamado ocurrió durante un viaje en tren en 1946 y marcaría un punto de inflexión en su vida. Desde entonces, su misión ya no sería solo educar, sino sumergirse en el dolor ajeno y aliviarlo con sus propias manos. Así empezó a germinar la idea de lo que más adelante serían las Misioneras de la Caridad, una congregación que transformaría su figura en leyenda. 3. Fundación de las Misioneras de la Caridad. En 1950, después de varios años de lucha por conseguir el permiso oficial del Vaticano, Teresa fundó oficialmente la Congregación de las Misioneras de la Caridad, con un propósito claro: servir a los más pobres entre los pobres. Inició su obra con solo una docena de mujeres, muchas de ellas exalumnas de la escuela donde había enseñado. Su base estaba en un modesto edificio en Calcuta, donde ofrecían refugio, comida y cuidados básicos a moribundos, leprosos, huérfanos y abandonados. A diferencia de muchas órdenes religiosas tradicionales, las misioneras llevaban un estilo de vida extremadamente austero. Vestían un sencillo sari blanco con borde azul, caminaban descalzas y renunciaban a casi todas las comodidades materiales. Esta radicalidad atrajo atención rápidamente. Su labor resonó profundamente en una sociedad marcada por el sistema de castas, donde muchos de los marginados eran ignorados por completo. Madre Teresa no solo les ofrecía asistencia material, sino también dignidad, acompañándolos en la muerte cuando nadie más lo hacía. Su lema, hacer cosas pequeñas con gran amor, comenzaba a viralizarse mucho antes de que existieran las redes sociales. La congregación creció con rapidez, abriendo casas en otras ciudades de India y más adelante en distintos países. Su carisma, su compromiso visible y su discurso centrado en el amor y el sacrificio personal empezaron a convertirla en un ícono de la compasión mundial, pero también comenzaron a generar interrogantes sobre los métodos y la transparencia de su organización. 4. Expansión internacional y reconocimiento mediático. Durante la década de 1960, la figura de la Madre Teresa comenzó a cobrar una visibilidad mundial. Su trabajo en Calcuta llamó la atención de periodistas, fotógrafos y documentalistas que quedaron impactados por la crudeza del sufrimiento que presenciaban y la ternura con la que esta pequeña mujer de voz suave lo enfrentaba. Uno de los momentos más determinantes fue en 1969, cuando el periodista británico Malcolm Muggeridge lanzó un documental titulado Algo hermoso para Dios, que mostró al mundo el rostro real de la pobreza en India y la labor de Teresa como faro de esperanza. A partir de ese momento comenzaron a llegar donaciones, reconocimientos y voluntarios de todo el mundo. La congregación creció a pasos agigantados, con casas abiertas en África, América Latina y Europa del Este.
Líderes políticos y religiosos, incluyendo papas y presidentes, la recibieron como símbolo viviente del amor cristiano. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz y durante la ceremonia se negó a asistir al banquete tradicional, pidiendo que el dinero se usara para alimentar a los pobres. Su imagen como la santa de los pobres se consolidó en el imaginario popular. Sin embargo, con la fama también llegaron los cuestionamientos. Algunos comenzaron a preguntarse si detrás de la humildad se escondía una estructura más compleja y si todos los recursos estaban siendo realmente utilizados en beneficio de los necesitados. A pesar de esto, su influencia creció sin freno y su congregación ya contaba con miles de hermanas en más de 100 países. 5. La teología del sufrimiento. Uno de los aspectos más polémicos del pensamiento y acción de la Madre Teresa fue su postura sobre el dolor. Para ella, el sufrimiento humano tenía un valor redentor. Era una forma de acercarse a Cristo crucificado. Esta visión profundamente católica influía directamente en la forma en que trataba a los enfermos y moribundos en sus centros. Aunque les brindaba cuidados básicos, muchos críticos señalaron que las condiciones eran mínimas, que faltaban analgésicos y atención médica adecuada, y que se privilegiaba el consuelo espiritual sobre el alivio físico. Algunos testimonios de voluntarios extranjeros y exmiembros de su orden describieron clínicas mal equipadas, agujas reutilizadas y una actitud pasiva ante el dolor evitable. En lugar de buscar curar, afirmaban, la prioridad era acompañar a los moribundos hasta el final. Este enfoque generó serias críticas desde sectores médicos, éticos y laicos que veían en ello una glorificación del sufrimiento innecesario. Sin embargo, Teresa defendía su postura con firmeza, asegurando que lo más importante era que esas personas no murieran solas ni sin amor. Para ella, la dignidad consistía en acompañar, sostener la mano de quien nadie más quería tocar y mostrar que Dios estaba presente incluso en la miseria más extrema. Su teología del dolor no era nueva en el cristianismo, pero su aplicación práctica en medio de la miseria más brutal encendió debates que aún hoy dividen a creyentes y críticos.